Hola y bienvenidos a el video número 189. Vamos a seguir hablando sobre Juan 3:16. En el último video estábamos hablando sobre la palabra ágape y que Dios depositó o va a depositar ágape en sus hijos, en la esposa de Cristo, y si no deposita en la persona su ágape, esa persona está destinada a la destrucción. Segundo de Tesalonicenses 2, el versículo 1 al 12, si quieren leer todo en su contexto, habla de este hecho, que los que no recibieron el ágape de Jehová no depositó en ellos su ágape, van a creer la mentira para ser condenados al fin de todo. Y entonces, cuando hablamos de este ágape, miramos que es para la esposa de Cristo. Miramos en Efesios capítulo 1, 4 al 6, que la esposa de Cristo fue elegida, seleccionada, entregada a Cristo, que ella es la gloria de su esposo, es el adorno o arreglo ordenado, o el adorno, creo, a su corona, se puede decir. Entonces, todo habla del hecho de que Dios está engendrando sus propios hijos, que ama a un grupo de personas, y este grupo escogió desde la fundación del mundo. Y yo entiendo que para algunos escuchar esto, especialmente si son cristianos que recibieron a Cristo en una u otra iglesia y fueron bautizados en agua y oraron una oración de fe, me van a decir que, pero yo escogí a Dios de servirle, de andar en su palabra. Está bien, pero ¿qué es lo que crees acerca de su palabra? Si uno niega predestinación, niega que Dios seleccionó, niega que el hombre no tiene nada que ver con su salvación, que todo depende de obra de Jehová, como miramos en Efesios 2, 8 a 10. Si niega que libre albedrío no existe, entonces no entiende la palabra de Dios. Lo entiende de una manera intelectual, pero no de una manera espiritual. Y así no es hijo de Jehová, porque sus hijos van a entender esto. Van a escuchar la voz de su pastor y van a conocer su voz y van a responder. Entonces, uno que niega la palabra de Dios, aún a la cosa más sencilla como la predestinación, entonces no ama su palabra y está menospreciando su palabra. ¿Quiere decir que nunca va a amar su palabra? No, porque yo no sabía nada de esto. Yo era pastor de una iglesia enseñando libre albedrío por 15 años. Hasta un día cuando Dios me agarró por el cuello, me gusta decirlo así, me agarró por el cuello y me mostró su palabra. Y me mostró que yo estaba menospreciando su palabra, igual como hizo a Pablo. Pablo, antes de su encuentro con Cristo en el camino, era un enemigo de Cristo. Cristo tuvo que abrir sus ojos, tuvo que mostrarle lo que era la verdad. Y después de esto, no antes, después de esto, andaba conforme a la palabra de Jehová. Pero no era un ateo, solamente menospreciaba la palabra de Jehová. Creía que Jehová existía, creía que el Mesías iba a venir. Hay mucha gente hoy en día que creen que Cristo es el Señor, que creen que Dios le envió al mundo, pero no creen toda la palabra de Dios. No creen en que libre albedrío no existe. No creen en predestinación. Entonces así están menospreciando la palabra de Dios y así están mostrando que no son hijos de su padre. Entonces, lo que estoy acusando a la iglesia moderna es que no son hijos de Jehová. Son iguales como los fariseos. Y si quieren ver cómo Cristo trató con los fariseos, lean Mateo
capítulo 27. Así podemos ver claramente lo que Cristo dijo acerca de los fariseos. Y en Mateo 7 dijo, no les conozco, lejos de mí, ustedes que no hacen la ley. Entonces, vamos a seguir adelante hablando sobre esos que odian o que Dios aborrece, como miramos en Salmo 5:5, como miramos en 1 de Juan 3:12 con Caín, y como sabemos con Esaú, que Dios aborrece a Esaú. Salmo 5:5, Dios aborrece a los insensatos. Entonces vamos a seguir hablando sobre este asunto. Entonces ahora vamos a hablar con nuestro Padre. Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado una vez más de estudiar tu palabra. Padre, te damos gracias por haber escogido a una familia, una esposa para Cristo, y por obrar en ella, por haber prometido de obrar en ella, de llevar a cabo esta obra, porque sin esta obra nadie tuviera la oportunidad nadie tuviera la oportunidad de estar en tu presencia, y todos estuviéramos muertos en nuestras iniquidades para siempre, separados de ti para siempre. Y Padre, gracias que elegiste de todos los malos en el mundo un grupo de ellos para regenerar sus corazones y así sacar de ellos la iniquidad y separarlos para toda la eternidad y conformarlos a la imagen de tu Hijo. Te damos gracias. Guíanos en el estudio de tu palabra esta mañana. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien. Vamos a seguir hablando sobre el hecho de que Dios no ama a cada individuo. Vamos a Lucas 14:26. Lucas 14:26. La semana pasada terminamos en los Salmos 139. Hoy Lucas 14 y vamos al versículo 26. Y aquí nos dicen las Escrituras, nuestro Señor: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces aquí miramos que es bien claro que hay los que debemos aborrecer, los que no son de Cristo, los que andan como anticristos, como Juan nos enseña que hay muchos anticristos que viven en el mundo, los que andan en contra de su palabra. Pueden decir que conocen a Cristo, pueden decir que Él existe, pero andan en contra de su palabra, no obedecen su palabra, como miramos en 1 de Juan 5:3, porque no tienen el ágape de Dios en ellos. ¿Estoy diciendo que nunca lo van a tener? No. Yo no sé cuál es el plan de Dios para cada individuo. Es imposible saber esto. Yo no sé quiénes son los que andan como enemigos ahora y que en el futuro Dios los va a regenerar, van a caer boca abajo en la tierra, y Dios los va a levantar de los muertos y ellos van a confesar a Cristo como su Señor y Salvador y seguir en los mandamientos, guardar los mandamientos sin cambio. Yo no sé quiénes son. Es por eso que hablamos a cada persona la verdad, porque es la verdad que nos hace libres. Y entonces por eso predicamos, por eso subo estos videos. Yo no sé quiénes son los que están escuchando estos videos. Hay más de 2,600 personas suscritas a este canal. Hay más de 100 personas que están mirando estos videos cada domingo. Yo sé de todas estas personas, no todas creen lo que estoy
diciendo, ahora no lo creen, pero están escuchando. Y como Pablo dijo, ¿cómo van a creer si no oyen la palabra de Dios? Tienen que oír para creer. Y entonces por eso predicamos. No somos de los que creen que no debe de predicar la palabra, evangelizar. Sí, creemos en el evangelismo, porque sé que hay todavía ovejas perdidas en este mundo. Muy bien, entonces, pero miramos aquí, Cristo dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y quiero hablar sobre esto, sobre su propia vida. Vamos a Lucas 9, el versículo 23. 9, 23. Porque aquí Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día, notan esto, cada día tiene que llevar su cruz. Pero quiero enfocar aquí en la palabra niégase, porque esta palabra tiene una definición en el griego. Entonces, cuando lo miramos, es número 5:3 en el griego. Es aparneomai, y es negar completamente que se conoce a una persona. Rechazar, abstenerse, negar. Entonces, tengo que rechazar el hombre viejo que yo era. Yo tengo que rechazar por completo. No le conozco. Yo no quiero conocerle porque andaba en contra, andaba enemigo de Jehová. De hecho, vamos a Romanos 5:8. Romanos 5, el versículo 8. Y aquí nos dice Pablo, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, la eclesía, porque siendo aún pecadores, cuando andábamos como enemigos de la cruz, la palabra pecador aquí es amartolos, es pecador, uno que peca, uno que anda en contra de Jehová, en contra de Cristo, que comete cosas contra la ley, es andar contra la ley de Jehová. Dice, Cristo murió por nosotros. No dice que murió por cada individuo. Murió por nosotros. Entonces, en el estudio de Juan 3:16, tenemos que ver todo esto en el contexto. Murió por nosotros. Encarece su caridad para con nosotros. Caridad. Esta es la palabra ágape. Es número 26 en el griego. Entonces, el ágape de Dios es para con nosotros, no para cada individuo. La palabra encarece, que es número 4921, sunistao, y es de fijar juntos, presentar, exhibir, estar cerca, constituir, y se traduce alabar, mostrar, recomendar, hacer, resaltar o subsistir. Entonces Dios encarece su caridad, su ágape para con nosotros. Entonces creo que todo es muy claro cuando lo miramos todo junto en el contexto del Nuevo Testamento. Otra vez, no se puede negar que Dios no ama a cada individuo, que ama a ciertos individuos, los que Él escogió desde la fundación del mundo. Muy bien, vamos a Romanos capítulo 9. Romanos 9, y vamos a leer todo el capítulo, porque aquí otra vez es bien claro lo que es el plan soberano de Jehová en cuanto a los salvos, los elegidos. Voy a leer empezando en el versículo 1. Digo la verdad en Cristo, no miento,
y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces aquí Pablo está diciendo, es el Espíritu Santo que le está guiando. Ya sabemos que cada palabra es inspirada por Jehová. Y Pablo dice, digo la verdad en Cristo. Digo la verdad. No estoy hablando mentiras. Lo estoy diciendo, estoy revelando la verdad en mis palabras. Y entonces, y su conciencia da testimonio en el Espíritu Santo que todo esto es verdad. Y dice en versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. Anatema, esta palabra es muy fuerte. Ser anatema es ser maldito, ser apartado. En algunas versiones la palabra es anatema, prohibición religiosa, número 331 en el griego, excomulgada. Entonces, yo deseo ser excomulgado si fuera posible, por causa de lo que él está mirando. Dice, yo deseo yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Lo que está diciendo es muy fuerte. Por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Notan, él está diciendo de los otros hebreos, los otros judíos, de las tribus de Israel, sus hermanos en la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y los pactos y el dar de la ley y el servicio a Dios y las promesas. Obviamente refiriéndose al Antiguo Testamento. Miramos que ellos recibieron la ley, recibieron la gloria, miraron la gloria de Jehová, cayó sobre ellos, sobre el templo en el desierto, los pactos, todo. Y el servicio al templo de Jehová. Dice, ¿de quiénes son los padres? Hablando de Abraham, Isaac, Jacob, de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Notan, aquí está diciendo que Cristo es Dios en la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, hablando de la soberanía de Cristo también. Bendito por siempre. Amén. El versículo 6. No como si la palabra de Dios haya fallado. Entonces no falla su palabra, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Notan esto. No todos, porque nacieron o son hijos de Abraham. Recuerden lo que Cristo dijo en Juan capítulo 8. Él dijo, sí, ustedes son descendientes de Abraham, pero no son sus hijos, porque Abraham me aceptó, Abraham me conoce, pero ustedes no me conocen. Leen Juan capítulo 8 a ver lo que Cristo dijo en cuanto a los israelitas. Y Pablo diciendo lo mismo. Por eso podemos confiar en las palabras de Pablo. No todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamado descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados por simiente. Este es exactamente lo que Cristo dijo en Juan capítulo 8. Aquí Pablo repitiendo lo mismo. Dice en versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: a este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, aunque aún no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección,
permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Otra vez tenemos la palabra elección, elegir entre muchas cosas. Eligió unas cosas para sí mismo. Versículo 12. Le fue dicho a ella, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Lo mismo que está escrito en Malaquías capítulo 1, y leemos que Dios ama a Jacob y aborreció a Esaú. Otra vez, Pablo repitiendo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Esta es la acusación de muchos cuando yo hablo de la predestinación. Nos acusan y acusan a Dios de injusticia, porque ellos no pueden ejercer según ellos, su libre albedrío. Pero Pablo contesta la pregunta aquí, contesta este argumento. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No hay nada de injusticia en Dios. Y como Pablo sigue diciendo aquí, en ninguna manera, porque a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Qué quiere decir? Es su deseo. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Todo depende de Él. Este no habla de libre albedrío. Es imposible. Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y que mi nombre sea predicado por toda la tierra. De manera de que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, Dios va a endurecer los corazones a los que Él desea endurecer. ¿Puede uno decir, este no es justo? No, es completamente justo, porque Dios puede en su creación como Él desea. Es su creación. Me dirás entonces, ¿por qué? Pues inculpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá lo formado al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y Pablo contesta, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Es plan de Jehová, es su deseo y su propósito. Versículo 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Noten esto, soportó con mucha paciencia. ¿Qué quiere decir? Por un largo espacio de tiempo. Como miramos en el libro de Apocalipsis 17, nos dice que hay nombres escritos en los libros desde la fundación del mundo. Judas capítulo 1, versículo 4 nos dice que hay hombres que fueron destinados desde la fundación del mundo para destrucción. Y Dios, como dice aquí, con mucha paciencia está soportando a estos vasos de ira. Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, para con los vasos de misericordia que Él, notan, preparó de antemano para gloria. Este no habla de solamente conocer de antemano, habla de predestinar de antemano, a los cuales también has llamado aún a nosotros,
no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Entonces Pablo contestando todo el argumento de los que hoy en día quieren pelear por libre albedrío. Aquí Pablo contesta claramente y dice que están equivocados. Es una doctrina falsa, la de libre albedrío. Aquí también dice en versículo 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, hablando de las naciones, de algunas de cada nación, y a la no amada, amada. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Dios va a engendrar sus propios hijos. Los gentiles fueron adoptados, entonces son Israel por adopción de la tribu de Judá. No hay otra manera de interpretar esto. También Isaías clama a tocante a Israel, aunque el número de los hijos de Israel será, o sea, como la arena del mar, un remanente será salvo. Porque él consumará la obra y la acortará en justicia, porque obra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué quiere decir? Hubiera destruido todos, a cada individuo, si no fuera por Cristo. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no procuraban la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que procuraba la ley de la justicia, no ha alcanzado la ley de la justicia. ¿Por qué? Porque no la procuraron por fe, sino como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces estaban tratando de ganar su salvación. Y no hay manera de ganar la salvación, sino más por vivir en esta carne, como miramos en Romanos capítulo 8. Dios aborrece la carne. Yo puedo cumplir con toda la ley, pero el hecho de que vivo en esta carne me descalifica de la carrera. No puedo terminar, es imposible. Y entonces es lo que Pablo está diciendo a los judíos. Mire, tenían todo esto, pero no es por eso que ustedes son salvos. Como dice 32, porque no la procuraron por fe, sino como por las obras de la ley, por la cual tropezaron en la piedra de tropiezo, hablando de Cristo, obviamente. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces es obvio por todas las cosas que hemos visto que el amor de Dios no es para cada individuo. Dios no ama a cada individuo, que Dios ama a su arreglo ordenado, lo que es el adorno de su hijo, que es su esposa. Todas las palabras apuntan a este hecho. No se puede negar predestinación, la palabra prorizo, elección, eklegomai. No se puede negar todo esto y formar una doctrina que se llama libre albedrío y así pensar que uno es salvo por haber escogido por sus propias palabras, su propia decisión a seguir a Cristo. Mateo 7 nos dice, muchos vendrán diciendo, Señor, Señor, y Él dijo, no los conozco. Entonces, el hecho de que ellos conocen a Cristo no quiere decir que Cristo les conoce a ellos. Muy bien, es todo por mientras, y como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.